Bueno, estamos de vuelta para continuar con esta clase tan interesante sobre la atención y la motivación como dos procesos fundamentales en el desarrollo del aprendizaje en nuestros estudiantes y como dos procesos fundamentales en el desarrollo de nuestra práctica docente, ¿no? Gracias a todos ustedes por su participación, gracias por las inquietudes, por las preguntas que están haciendo a través del chat. Por allí, ustedes hacen precisamente la vida de esta comunidad de aprendizaje. Cari, saludos, qué gusto que estés acá con nosotros. Me dice que si podemos dar ejemplos de motivación. Bueno, ejemplos de motivación son muchos los que tú puedes encontrar en el aula de clase. Y un ejemplo claro de ello es precisamente lo que tú estás haciendo, el hecho de buscar esta clase porque tú deseas alcanzar un objetivo que seguramente tiene que ver con tu prueba, con la prueba que vas a aplicar, que vas a desempeñar, que vas a presentar y que deseas lograr y salir con éxito. Eso hace que tú muevas las condiciones necesarias y busques las condiciones necesarias para formarte y lograr ese objetivo. Eso es motivación. Cuando el estudiante tiene ese deseo y ese interés por alcanzar un objetivo, una meta, todas aquellas acciones que puedas plantear en el aula de clase y que lleven al estudiante a tener ese deseo del logro, de alcanzar un logro, un objetivo, todas esas acciones son precisamente acciones y estrategias motivadoras. Y la motivación es eso, ese accionar, ese dirigir nuestra conducta a el logro de un objetivo en particular. Cuando el estudiante dirige su conducta, sus acciones a lograr un objetivo en particular, entonces hay una motivación. ¿Okay? Y por acá preguntan, ¿se puede aplicar algún test de motivación a los alumnos de primaria con el apoyo de un personal calificado? Miren, yo siempre recomiendo, por supuesto, que se generen, que se formen en las instituciones educativas equipos interdisciplinarios. Los equipos interdisciplinarios nos van a permitir conocer mucho mejor los intereses, las necesidades, las habilidades, las capacidades y destrezas que tienen nuestros estudiantes. Y por lo tanto, esa información nos va a servir como fuente primaria para el desarrollo de nuestras estrategias y actividades en el aula. Todos aquellos tests, todas aquellas estrategias y todos aquellos elementos que en conjunto un equipo multidisciplinario pueda aplicar para conocer los intereses, gustos, necesidades, la motivación del estudiante y poder a partir de allí, de esa información arrojada por los diferentes test o estrategias que se apliquen, generar nuevas estrategias de aprendizaje y fomentar, por supuesto, nuevas acciones de aprendizaje mucho más canalizadas y mucho más pertinentes para los estilos de aprendizaje y para las características de nuestros estudiantes. Bienvenidas sean todas esas acciones. Los equipos interdisciplinarios lo que buscan es precisamente interrelacionar disciplinas, interrelacionar conocimientos en favor de los estudiantes. Entonces, bienvenidos sean todos esos test y todo eso que se pueda aplicar para conocer actitudes y tener mucha más información sobre nuestros estudiantes. Claro que se puede aplicar una variedad de estrategias para nosotros tener esa información. Y ojalá que las instituciones educativas del Perú intenten buscar y trabajar en equipo en función de los estudiantes. Que jamás olviden que el norte de todas las instituciones educativas son el aprendizaje de nuestros estudiantes, el logro de competencias en nuestros estudiantes. Lamentablemente, muchas veces vemos instituciones educativas cuyo norte es cualquier otro menos ese. Y los intereses y necesidades del estudiante están en el último lugar de la lista de prioridades. Y debe ser a la inversa. Recordar que siempre el principal actor y foco de atención de una institución educativa y todas las personas que allí laboran, absolutamente todas, debe ser el bienestar, el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Okay? Bien, continuamos con algunos ejemplos
de preguntas relacionadas con atención y motivación y que son similares a las que quizás ustedes en su prueba pues van a encontrar. Estos son algunos ejemplos, son muchos los ejemplos que ustedes pueden encontrar y son muchos los tipos o modelos de preguntas que ustedes se van a encontrar relacionadas con atención y motivación. ¿Cuál es el centro acá y cuál es la base acá? Entender cuál es el tema, entender cuál es la base de la atención, cuál es la base de la motivación. ¿Ok? Al tener esto claro, cuando a ustedes se les presente alguna pregunta relacionada con cualquiera de estos dos aspectos, inmediatamente van a determinar, ustedes van a poder detectar que se trata sobre ese tema y por supuesto van a orientar cuál es la respuesta correcta. Una vez que ya hemos manejado todo el conocimiento teórico relacionado con ambos términos y con dos procesos tan importantes en el aula de clase, pues por supuesto que al ustedes ver y entender alguna de esas preguntas, pues por supuesto la van a poder responder con mucho más facilidad. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, Carlos es considerado un buen profesor, como muchos que nosotros podemos encontrar en nuestras instituciones educativas. Sin embargo, hay ocasiones en las que no consigue mantener la atención de sus estudiantes. Bueno, esto también nos ha pasado a todos, quizás. Como le sucedió hace algún tiempo, que lograba mantener la atención y la concentración de sus estudiantes. Había preparado un tema de manera que el primer día dio a los estudiantes toda la nueva información. Posteriormente, les puso tareas no muy largas. Utilizó diversos tipos de tareas de aprendizaje y les dejó 2 semanas para que trabajaran todo. ¿En qué crees que se equivocó Carlos? ¿Cuál sería la falla de Carlos al ver este accionar docente? ¿Qué fue lo que hizo que no logra aún así mantener la atención de sus estudiantes? ¿Por qué? Haciendo y aplicando todas estas estrategias no logra mantener la atención de sus estudiantes. La opción A, en darle el primer día toda la información. La opción B, en proponer tareas cortas en un periodo largo. La opción C, en utilizar diversos tipos de tarea en un mismo tema. Y la opción D, en proponer muchas tareas a los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál sería el error de Carlos? ¿Cuál sería el procedimiento equivocado para mantener la atención de sus estudiantes? Porque realmente aquí, ¿qué observamos? ¿Okay? Y presten mucha atención a las frases o indicadores que nos dicen en el enunciado, nos dicen cuáles son esas frases claves que nos van a llevar a dar con una de estas respuestas como correcta. ¿Okay? Entonces, dice, en primer lugar, analicemos. Carlos no consigue mantener la atención de sus estudiantes, es decir, no logra que ellos se ubiquen y que se concentren en las actividades desarrolladas. ¿Okay? Como les sucedió hace un tiempo, había preparado un tema de manera que el primer día dio a los estudiantes toda la nueva información. ¿Okay? Posteriormente, les puso tareas no muy largas, utilizó diversos tipos de tareas de aprendizaje y les dejó 2 semanas para que lo trabajaran todo. ¿En qué crees que se equivocó Carlos? Bueno, tienen un momento para que lean de nuevo la pregunta, el enunciado, observen muy bien cuáles son estas 4 opciones que tenemos, cuál de estas 4 opciones puede ser la opción que precisamente tenga que ver con esto. ¿En qué crees que se equivocó Carlos? ¿Cuál fue la falla de Carlos? ¿Cuál fue el procedimiento que hizo que los estudiantes ahora en sus clases no presten atención, la atención necesaria para desarrollar sus actividades, para desarrollar las tareas? Entonces, ¿en qué se equivocó Carlos? ¿Cuál fue la acción que no le ayuda a mantener la atención de sus estudiantes? En este caso, el tema principal de la pregunta es la atención. Den sus respuestas, por supuesto, den sus respuestas al chat para ver cuál sería la opción que ustedes consideran la correcta para discutir cuál sería el error o la equivocación de Carlos como un buen profesor que no logra mantener la atención de sus estudiantes. Entonces, espero por sus opciones, por las respuestas que ustedes estén dando.
para que veamos cuál sería la opción correcta y analicemos muy bien esta pregunta. Que ya están dando sus respuestas. Piensen muy bien en cuáles son las opciones que tienen para responder. Y analicen, por supuesto, como siempre les digo, muy bien el enunciado. En el enunciado siempre van a haber técnicas, claves, tips que te van a dar y se las vas a relacionar, que están relacionadas directamente con las opciones que tienes a responder. Y por supuesto, al tener claro el tema con el cual nosotros estamos trabajando. Les dije que en este caso el tema principal, y ya lo vimos allí porque lo podemos leer en el enunciado, es la atención. ¿Qué es lo que hace Carlos? Que no logra la atención de sus estudiantes, no logra que sus estudiantes se concentren de nuevo en las actividades de clase que están desarrollando. Ya al parecer no hay interés por ellas y no logra mantener la atención de sus estudiantes. ¿Qué estará ocurriendo? Recuerden que allí nos dice que había preparado un tema de manera que el primer día dio a sus estudiantes toda la información. Posteriormente le puso tareas no muy largas. Utilizó diversos tipos de tareas de aprendizaje y les dejó 2 semanas para que lo trabajaran todo. En este caso, ¿en qué crees que se equivocó Carlos? Que no logra mantener la atención de los estudiantes. ¿Okay? Ya están dando sus respuestas al chat. Hay una encuesta abierta para que ustedes respondan cuál es la opción que consideran que es la opción correcta en este tipo de pregunta, en esta pregunta. Ven cómo es muy fácil determinar cuál es el tema en el cual está ubicándose la pregunta. Y esto es algo elemental, fundamental a la hora de que ustedes vayan a responder su examen. Determinar cuál es el tema que trata la pregunta. Y esto no tiene que ver con un área específica de aprendizaje, un área que ustedes desarrollen en su labor profesional. Esto es una situación que, como pueden ver, no aparece a qué área representa. Es una situación de aprendizaje que puede darse en inglés, en comunicación, que puede darse tanto en primaria como en secundaria, que puede darse en ciencia y tecnología o en ciencias sociales, o sea, en todas las áreas de aprendizaje. En cualquiera de las áreas nosotros podemos encontrar situaciones de aprendizaje como esta, que están relacionadas con aspectos pedagógicos y curriculares en sí, y en este caso con la atención como un proceso auxiliar en el aprendizaje, como un proceso fundamental en el aprendizaje, un proceso que debe conocer el docente a la hora de aplicar sus estrategias. Entonces, esto es, ustedes deben leer las preguntas de su examen desde este enfoque. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la situación de aprendizaje que se está planteando? ¿Y cuál es el tema que se está tocando en esta situación de aprendizaje? Independientemente del área, que el área sería el contexto en el cual se desarrolla la situación de aprendizaje. Pero la respuesta no tiene que ver con el contexto, es decir, no tiene que ver con el área de aprendizaje, sino más allá, tiene que ver con la situación pedagógica y el conocimiento pedagógico de procesos como la atención, como la motivación, que tú como docente debes manejar y que son parte fundamental de la aplicación del currículo nacional en el Perú. Entonces, de la aplicación ya práctica del currículo nacional en el Perú. Entonces, consideren todos estos elementos cuando ustedes lean sus preguntas, ¿okay? Y cuando estén practicando y estudiando, como siempre les hemos recomendado, busquen ejemplos de preguntas, lean, practiquen de manera individual y organícense de forma grupal para que en grupos ustedes puedan intercambiar preguntas, intercambiar ideas, intercambiar dudas, y de esta manera ustedes como comunidad de aprendizaje pues también vayan ayudándose. Y por supuesto, aquí nos tienen para ayudarles y para generar estas comunidades de aprendizaje tan interesantes que nos ayudan a desarrollar, por supuesto, mejores iniciativas y desarrollar unos mejores conceptos y recordar mucho estos conceptos y teorías de aprendizaje y pedagógicas fundamentales en nuestra práctica docente. Ok, ya veo que han respondido bastante, muy bien.
Interesante la respuesta porque están bastante divididas. De todo, me han respondido todas las opciones como opciones correctas. Y es bien importante esto, porque al verlo, al ver esta pregunta y ver las opciones, cualquiera de estas opciones pudiera parecer correcta. Sin embargo, debemos centrarnos en el tema que se está tomando en consideración, que es la atención. ¿Cuándo se logra mantener la atención de nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que pasó acá? Que el docente no logra ahora mantener la atención de sus estudiantes como lo hacía hace un tiempo. ¿Okay? Y nos dice que él en su primer día dio a todos los estudiantes la nueva información y posteriormente puso tareas no muy largas, utilizó diversos tipos de tareas de aprendizaje y les dejó 2 semanas para que trabajaran todo. La opción A nos dice en darle en el primer día toda la información. ¿Okay? En la opción B, proponer tareas cortas en un periodo muy largo. La opción C, utilizar diversos tipos de tareas en un mismo tema. Y la opción D, proponer muchas tareas a los estudiantes. Bueno, analicemos cada una de las opciones. ¿Qué condiciones se requieren para mantener la atención, la concentración, el estar enfocados en una actividad en particular? Bueno, como lo dijimos anteriormente, es importante, es muy importante que la atención se vaya centrando durante el proceso de aprendizaje y que sea sostenida. Es decir, que desde el inicio hasta el final de la sesión nosotros logremos que el estudiante fije su concentración en las diversas actividades que vamos a ir desarrollando, que vamos a ir dosificando a lo largo de toda la sesión y durante, por supuesto, todo el bimestre o durante todo el desarrollo del periodo escolar. ¿Okay? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las opciones o alternativas que tenemos? Bueno, la opción D nos dice proponer muchas tareas a los estudiantes. Bueno, realmente allí dice, les puso tareas no muy largas, utilizó diversos tipos de tareas de aprendizaje. ¿Qué beneficia o qué perjudica colocar diversos tipos de tareas de aprendizaje? Recuerden que colocar diversidad de tareas de aprendizaje no es una limitación, por el contrario, favorece los aprendizajes, ya que considera los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y alguno quizás pueda no salir muy bien en una, pero sí en otra, porque hay diversidad de tareas de aprendizaje. Así que la opción D es una opción que quizás no sea la más adecuada relacionándola con el tema que estamos tratando, que es en este caso el que se plantea en la pregunta, que es la atención. Ok, utilizar diversos tipos de tareas en un mismo tema es precisamente relacionado con lo que les estoy diciendo. Hay diversidad de tareas y muchas tareas a los estudiantes implica mantenerlos ocupados, mantener la atención enfocada en lograr esas pequeñas tareas de aprendizaje. Al diversificar las tareas de aprendizaje, eso va a hacer que, por el contrario, ubiquen y centren su atención en lograr esas pequeñas tareas de aprendizaje. Y son tareas no muy largas, son tareas cortas. Por lo tanto, la atención no sería tan sostenida, sino que sería una atención sistemática y una atención puntual a tareas particulares que realizar. ¿Qué falló acá? ¿En qué se equivocó Carlos? Quizá el error de Carlos tiene que ver con dar toda la información el primer día. Al dar toda la información el primer día, el siguiente día lo que se da no es novedoso. Al siguiente día ya la información la conoce. Por lo tanto, no hay interés, no hay atención en las actividades que se están desarrollando, porque ya deja de despertar interés y por lo tanto la focalización en las actividades, en las tareas, en lo que se está presentando ya está superado, ya la información se conoce. ¿Okay? Así que, y bueno, la mayoría, pues hubo un alto porcentaje que nos dijo que la opción correcta es la opción A. La idea es, para lograr mantener la atención, es ir dosificando la información para que la nueva información precisamente sea algo novedoso e interesante para el estudiante. Si le das toda la información el primer día, ya el siguiente día el estudiante realmente no va a tener interés por lo que tú le estás mostrando y puede realizar las actividades, las tareas, pero no hay una atención centrada en ese aprendizaje. ¿Okay?
Entonces, bueno, muchos me dijeron que la opción era la opción A. En efecto, felicidades, de todos modos vamos a seguir practicando. Este es un tema que requiere de mucha lectura. Y esto lo sugiero, tanto la atención como la motivación sean motivo y sean elementos de lecturas, de leer mucho y de entender mucho todos estos procesos. Veamos un siguiente ejemplo. Bueno, una pregunta en particular. ¿Cuál de las siguientes actividades propias de una sesión de aprendizaje no se relaciona con la motivación extrínseca? ¿Y por qué está este tipo de pregunta? Porque este es un tipo de pregunta que quizás pueda salir en su examen. Y es una pregunta que tiene un elemento fundamental, que dice no se relaciona. Cuidado, lean muy bien cada pregunta. Lean muy bien cada pregunta porque preguntas como esta les puede salir en su evaluación. Y al no leerla bien pudiésemos confundir la respuesta. ¿Cuáles son las opciones? A. Plantear situaciones de aprendizaje con casos que se relacionan con el contexto de los estudiantes. La opción B. Poner calificativos altos a aquellos alumnos que participan activamente, además de felicitarlos. La opción C. Cuando los estudiantes sienten que los retos de la clase son alcanzables a partir de su esfuerzo y capacidades. Y la opción D. Estimular a los estudiantes programando visitas de estudio si el rendimiento académico promedio es satisfactorio. ¿Cuál de estas actividades no se relaciona con la motivación extrínseca? Oído, ya este tema, ya aclaramos los tipos de motivación intrínseca y motivación extrínseca. Recordando lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, entonces, ¿cuál de estas actividades no se relaciona con ella? ¿Ok? Recordando, por supuesto, la motivación. A ver, ¿cuál sería la actividad que no se relacionan? Respondan al chat. Es una pregunta para medir el nivel de atención también de ustedes ante la clase y ante el tema, para medir quizás un poco el conocimiento que ustedes tienen con relación a los tipos de motivación y las situaciones de aprendizaje que se pueden plantear para generar una motivación intrínseca y generar motivación extrínseca, la diferencia en ambas. Entonces, ¿cuál de estas actividades propias de una sesión de aprendizaje no se relacionan con la motivación extrínseca? Den sus respuestas a la encuesta en el chat, por favor. A ver, ya están respondiendo. Muy bien. Lean muy bien cada una de las situaciones o las actividades que están allí planteadas. Las actividades que están planteadas, bueno, nos dice, la opción A nos dice plantear situaciones de aprendizaje con casos que se relacionan con el contexto de los estudiantes. La opción B dice poner calificativos altos a aquellos alumnos que participan activamente, además, por supuesto, de felicitarlos. La opción C, cuando los estudiantes sienten que los retos de la clase son alcanzables a partir de su esfuerzo y capacidades. Y la opción D, estimular a los estudiantes programando visitas de estudio si el rendimiento académico promedio es satisfactorio. ¿Cuál de ellas no se relaciona con la motivación extrínseca? A ver, estoy siguiendo sus respuestas, siguiendo las opciones que ustedes están dando. Muy bien, ya están respondiendo. Muy bien, me alegra muchísimo que estén ustedes atentos a toda la información. Espero el resto de sus respuestas para que analicemos esta pregunta, que de alguna manera la respuesta nos va a aclarar los términos y las situaciones de aprendizaje en las cuales nosotros podemos aplicar o las cuales podemos observar que hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Continúen respondiendo. Toda esta información es básica, es un manejo básico de términos de contenidos pedagógicos fundamentales para la aplicación de su examen. Al conocer y al tener claridad en los términos, en las teorías, en definiciones y conceptos,
pues ustedes van a poder dar con mucho mayor seguridad las respuestas. Como lo están haciendo hoy en el chat, hoy están dando con bastante seguridad las respuestas. Quizás ustedes dirán, bueno, no tanto, tenemos nuestras dudas. Bueno, la idea es eso, que este tipo de ejercicios prácticos nos ayuden a ver y a tener esas claves para poder responder este tipo de preguntas. Bueno, muy bien, ya muchos han respondido, excelente. Vamos a analizar esto, ¿ok? Analizar esta pregunta. En primer lugar, son una serie de actividades. Las opciones son una serie de actividades que permiten, propias de una sesión de aprendizaje, donde podemos evidenciar actividades de motivación intrínseca que generan una motivación intrínseca y actividades que generan una motivación extrínseca. ¿Okay? La opción A nos dice, bueno, primero que nada aclaremos, la motivación intrínseca tiene que ver con todos aquellos procesos internos del estudiante, aquellas acciones internas del estudiante que le permiten alcanzar un proceso de aprendizaje. Y la motivación extrínseca son todos aquellos elementos externos que le permiten a él motivarse o moverse para alcanzar un proceso de aprendizaje, un logro, un objetivo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál de estos no se relaciona con esos procesos externos? Esos estímulos externos que le permiten al estudiante ejecutar acciones para alcanzar un logro. Si lo vemos desde este punto de vista, inmediatamente podemos dar la respuesta. La opción A nos dice, plantear situaciones de aprendizaje con casos que se relacionan con el contexto del estudiante. Esta opción se relaciona directamente con la motivación extrínseca, dado que las situaciones las situaciones de aprendizaje que están directamente relacionadas con el contexto de los estudiantes generan una motivación extrínseca o representan una motivación extrínseca, dado que al ser relacionadas al contexto del estudiante, el aprendizaje se le hace pertinente. Por lo tanto, la opción A, una opción descartada. La opción B, poner calificativos altos a aquellos alumnos que participan activamente, además de felicitarlos. Eso es una motivación extrínseca. Cuando el docente coloca calificativos altos a los alumnos que participan activamente, hace que el estudiante se motive, continúe participante, y si además se les felicita por la participación y por formar parte del aprendizaje, entonces inmediatamente el estudiante se motiva. Por lo tanto, los calificativos altos a los alumnos que participan y las felicitaciones que le podemos dar, el reconocimiento que le podemos dar a los estudiantes, genera una motivación. Y una motivación extrínseca. Por lo tanto, la opción B está directamente relacionada, una actividad que se relaciona directamente con la motivación extrínseca. Por lo tanto, esta opción no responde a la pregunta que se nos hace. La opción C, cuando los estudiantes sienten que los retos de la clase son alcanzables a partir de su esfuerzo y capacidades. En este caso, cuando el estudiante reconoce que a partir de su esfuerzo, de sus capacidades, de sus propias actitudes, de sus propias acciones, él logra y va a lograr superar los retos de aprendizaje, entonces cuando estos estudiantes sienten esto, a partir de su esfuerzo y de sus capacidades, tienen una motivación intrínseca. Es decir, él mismo reconoce sus capacidades, su esfuerzo, y por lo tanto se siente capaz de desarrollar y de alcanzar los retos. Esta es una motivación intrínseca, parte del mismo estudiante, no de estímulos externos, parte del mismo estudiante. Por lo tanto, la opción correcta en este caso es la opción C. En este caso, esta respuesta no se relaciona con la motivación extrínseca, se relaciona más y está más directamente relacionada con motivos o motivaciones intrínsecas del estudiante. La opción D, estimular a los estudiantes programando visitas de estudio. Solo la oración, la frase, las tres palabras iniciales ya nos dicen que es motivación extrínseca.
ya está directamente, es una actividad que está directamente relacionada con la motivación extrínseca, porque dice estimular a los estudiantes, programando visitas de estudio, si el rendimiento académico promedio es satisfactorio, es decir, premiar, hacer sentir al estudiante que el rendimiento académico es un elemento a considerar y es un estímulo precisamente, y sacarlos, hacer visitas de estudio, son elementos o son estímulos externos que nosotros le podemos dar a nuestros estudiantes para que él alcance sus objetivos o metas de aprendizaje. Por lo tanto, la opción D está directamente relacionada con actividades de motivación extrínseca. Fíjense que son actividades que nosotros mismos podemos aplicar en el aula de clase para generar una motivación, para hacer que el estudiante se motive, para hacer que el estudiante sienta el deseo de aprender y de generar nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, en este caso, la opción correcta era la opción C. Bueno, continuemos con las siguientes preguntas. Agradezco muchísimo la participación que están teniendo a través del chat, respondiendo las encuestas y las preguntas que estamos analizando. Continuemos con la siguiente pregunta. Nos dice así: cuando un estudiante se preparaba para el debate, confesó a su tutor, nuestro profesor, que quería demostrarse a sí mismo que podía conseguir un triunfo en el concurso, puesto que el tema de inseguridad ciudadana lo veía en su realidad cotidiana y que tenía la capacidad para argumentar puntos de vista coherentes y alternativas viables a la problemática planteada. De lo expuesto, podemos evidenciar en el estudiante opción A, el aprender haciendo es su principal característica y siempre estaba motivado por su tutor. Opción B, se resalta el principio del aprendizaje significativo. La opción C, tenía una motivación intrínseca. Y la opción D, el tema problematizador desarrolla en él un argumento progresivo de conflictos cognitivos. ¿Ok? Bueno, comiencen, lean muy bien la pregunta, ¿cuál creen ustedes que sea la opción? ¿Qué es lo que evidencia este estudiante con relación a el debate o a la actividad propuesta por el docente? Cuando el estudiante se preparaba para el debate, precisamente confesó, le dijo a su tutor que él quería demostrarse a sí mismo que podía conseguir un triunfo en el concurso de debates, puesto que el tema de inseguridad ciudadana, que era el tema que iban a tratar, lo veía en su realidad cotidiana y que tenía, precisamente, él se consideraba o él reconocía que tenía capacidades para argumentar puntos de vista coherentes y alternativas viables a la problemática planteada. ¿Sí? Una problemática que él veía desde su realidad cotidiana. De lo expuesto, de esta situación planteada, podemos evidenciar en el estudiante, en opción A, el aprender haciendo es su principal característica y siempre estaba motivado por su tutor. La opción B, se resalta el principio de aprendizaje significativo. La opción C, tenía una motivación intrínseca. Y la opción D, el tema problematizador desarrolla en él un argumento progresivo de conflictos cognitivos. Analicen muy bien la pregunta, las opciones, y veamos quizás cuál es la respuesta que más acorde, cuál es la respuesta correcta ante este planteamiento. Como siempre les digo, analicen la pregunta. En primer lugar, dice que quería demostrarse a sí mismo que podía conseguir un triunfo. Era un reto personal. Por otra parte, lo veía la situación, un tema del debate, era una situación que lo veía en su realidad cotidiana, en su contexto más cercano, en su día a día. Y que además él consideraba, él había reflexionado sobre su aprendizaje y consideraba que tenía las capacidades para argumentar, para poder establecer un punto de vista argumentado con juicio, con criterio, un punto de vista coherente, y también estaba en la capacidad para dar algunas alternativas viables a la problemática de inseguridad ciudadana, que era el tema del debate. Al leer y al comprender el enunciado de esta manera, podemos quizás dar
una respuesta más acertada con relación a lo que se evidencia en esta situación. En su respuesta, por favor, estoy esperando que ustedes den sus opciones para que podamos dar la respuesta o entender y analizar la respuesta correcta y darle esas ideas de cómo poder responder ante este tipo de preguntas, ¿no? Recordamos entonces, acá estamos viendo que hay un contexto en el cual se desarrolla un estudiante y que hay una actividad, que es un debate, en el cual pues quiere participar, dado que él considera que a través de su análisis personal, él considera que tiene las capacidades para argumentar ante la temática planteada, dado que pues lo vive en su realidad cotidiana. ¿Okay? ¿Cuál será la opción correcta? Bueno, espero por su respuesta. Ya te comenzaron a responder muy bien. Leen muy bien la temática y cuáles son las opciones que allí se plantean. Empezaron a responder y está dividida las respuestas, las alternativas que ustedes están dando. Recuerden que siempre la opción correcta está bastante relacionada con la temática, el contexto que se plantea en el enunciado. Estos son, digamos que siempre están vinculadas directamente o indirectamente con la pregunta. Con la pregunta que se hace, el contexto o el enunciado que tenemos y la opción correcta. Entonces, analicen muy bien y también, por supuesto, en función de lo que significa cada una de las alternativas. En este caso, analizar el significado de cada una de las alternativas que allí tenemos. En el caso de la opción A, nos está hablando del aprender haciendo, el hacer como característica principal y siempre estaba motivado por su tutor. Es decir, el tutor entonces habla de una motivación extrínseca. El tutor es quien está motivando constantemente al estudiante y él considera que el aprender haciendo es su principal característica. ¿Okay? La opción B se resalta el principio de aprendizaje significativo. En este caso, la opción B nos habla sobre el aprendizaje significativo como un aspecto que se resalta en el planteamiento que se hace inicialmente o en el enunciado de la pregunta. La opción C nos habla de que tenía una motivación intrínseca, esa motivación interna, ese deseo, ese accionar interno por hacer o alcanzar un logro particular. Y la opción D, el tema problematizador, desarrolla en él un argumento progresivo de conflictos cognitivos, es decir, el tema, en este caso, el de la inseguridad ciudadana, desarrolla en él un aumento progresivo de desarrollo de situaciones de conflicto cognitivo. Entonces, en este caso, opción A, B, C o D, son 4 elementos diferentes de aprendizaje, lo que se está tomando en cuenta. ¿A qué aspecto del aprendizaje o a qué proceso del aprendizaje está haciendo referencia el enunciado? Específicamente, ¿qué aspecto del aprendizaje está haciendo referencia al enunciado? Al entender a qué aspecto del aprendizaje está haciendo referencia directamente el enunciado, entonces podemos dar con una respuesta correcta. ¿Okay? Están dando sus respuestas bastante variadas también las alternativas que ustedes han respondido. Siempre les digo, consideren palabras o frases claves dentro del enunciado para dar con una respuesta correcta. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Espero por sus respuestas. Ya han dicho que es la A, que es la B, que es la C. En líneas generales me han dado varias respuestas. Bueno, en este caso, considerando que, observen muy bien esto. Volvamos a leerlo para que lo puedan ver detenidamente. Cuando un estudiante se preparaba para el debate, confesó a su tutor que quería. O sea, él le dijo a su profesor, quiero demostrarme a mí mismo que puedo conseguir un triunfo en el concurso que se ha propuesto sobre debate. O sea, quiero demostrarme a mí mismo, le dijo el estudiante a su profesor, que puedo conseguir un triunfo en el concurso. ¿Ok? Ya que el tema de inseguridad ciudadana lo veo en mi realidad cotidiana.
no vivo. Y tengo las capacidades para argumentar diferentes puntos de vista y presentar alternativas viables a la problemática planteada. De lo expuesto, podemos evidenciar que, obviamente, que el estudiante tiene una motivación intrínseca, dado que él quiere demostrarse a sí mismo, él tiene el deseo y el accionar. ¿Por qué? Se ha analizado personalmente, ha entendido cuáles son sus capacidades, ha hecho un proceso interno de evaluación de sus capacidades, de la temática propuesta, porque él conoce el contexto y la realidad en la cual se está planteando la situación, y por supuesto él quiere demostrarse a sí mismo que él puede conseguir un triunfo. Él tiene el deseo, tiene la motivación intrínseca para poder desarrollar y para poder desempeñarse y poder conseguir un triunfo en ese debate. Entonces, en este caso, la opción correcta, la alternativa correcta es la opción C. Tenía una motivación intrínseca al estudiante porque él le dijo a su tutor. En el caso de la opción A, dice que estaba motivado por su tutor. En ningún momento durante el enunciado nos dice que el tutor motivó al estudiante a que lo hiciera. Por el contrario, él lo deseó, él confesó a su tutor que quería hacerlo. Entonces, la opción A es una opción que no es correcta. La opción B dice que rescata el principio del aprendizaje significativo. Si bien es cierto, hay quizás un aprendizaje significativo en el estudiante, el enunciado en ningún momento resalta el aprendizaje significativo como fundamental en esta situación. Y la opción D nos dice: el tema problematizado desarrolla en él un aumento progresivo de conflictos. Tampoco nos evidencia el enunciado que haya un aumento de los conflictos cognitivos en el estudiante. En ningún momento se tocan conflictos cognitivos como tal en el estudiante. Entonces, la opción C es la opción correcta. Tenía una motivación intrínseca. Él deseaba lograr algo y por lo tanto su accionar estaba en función de ese logro. ¿Okay? Esa es la opción correcta, la opción C. Felicidades a todos, me encanta que analicen, que piensen, que revisen cuáles son esas opciones que tenemos. Sugerencias, siempre les digo, analicen muy bien el tema que aparece en el enunciado, pero también analicen a qué significa cada una de las opciones, qué tema está tocando las opciones en particular, y si este tema es el que se relaciona directamente con el tema que se plantea en el enunciado. ¿Okay? Si ambos temas se relacionan, entonces esa es la opción correcta. ¿Ok? Veamos otra opción, otra pregunta. El profesor Martín está trabajando con sus estudiantes de segundo grado de educación secundaria el logro de aprendizaje. Identifica sus habilidades de aprendizaje y organiza la información de acuerdo a sus propósitos. Para recuperar los saberes previos, pregunta: ¿qué técnicas de estudio conocen para identificar el tema y las ideas principales de un texto? A pesar de no tener respuesta alguna, decide continuar con la clase, describiendo y explicando en la pizarra algunas técnicas de estudio. Los estudiantes no prestan atención alguna. ¿Cuál de las siguientes estrategias podríamos sugerir al docente para revertir esta situación? Opción A: presentar el testimonio de un estudiante con mejores logros de aprendizaje. Opción B: presentarles un video motivacional acorde a su edad cronológica. Opción C: leer un documento sobre las técnicas de estudio en su libro de texto. Y la opción D: propiciar la participación activa y el uso de algunas técnicas de estudio que les sean útiles. Ok, ante esta situación planteada, ¿cuál sería la opción correcta? ¿La opción A, la opción B o la opción C o la opción D? ¿Cuál sería la opción correcta? La situación planteada. Analicemos las palabras claves. Nos dice que el profesor Martín está trabajando con sus estudiantes de segundo grado, y que desea el logro de identificar sus habilidades de aprendizaje y organiza la información de acuerdo a sus propósitos. Para recuperar saberes previos. O sea, él en este momento o en esa situación
para recuperar saberes previos, pregunta: ¿qué técnicas de estudio conocen para identificar el tema, las ideas principales de un texto? A pesar de no tener respuesta alguna, decide continuar con la clase. A pesar de que él hace esa pregunta para obtener saberes previos, él decide, y no tener respuesta, estudiantes no respondieron, él decide continuar con la clase. Y continúa describiendo y explicando en la pizarra algunas técnicas de estudio. Los estudiantes no le prestan atención alguna. ¿Okay? ¿Cuál de las siguientes estrategias podríamos sugerir al docente para revertir esta situación? Es decir, para lograr que la participación de los estudiantes y la atención de sus estudiantes. ¿Okay? La opción A: presentar un testimonio de un estudiante con mejores logros de aprendizaje. Opción B: presentarles un video motivacional acorde con su edad cronológica. La opción C: leer un documento sobre las técnicas de estudio en su libro de texto. Y la opción D: propiciar la participación activa y el uso de algunas técnicas de estudio que les sean útiles. ¿Okay? Fíjense que es importante recordar que aquí en este caso los estudiantes no prestan atención alguna. Estamos hablando de que no hay interés y no hay una atención hacia lo que el docente está haciendo, lo que el docente continúa explicando, describiendo y explicando técnicas de estudio en la pizarra. Sin embargo, los estudiantes pues no le estaban prestando atención. ¿Cómo hace el docente o qué estrategia le sugerimos al docente para revertir esta situación y hacer que los estudiantes presten atención a la actividad o a la explicación sobre técnicas de estudio que el docente está dando? Espero sus respuestas, ya comenzaron a responder muy bien, excelente, por supuesto, espero sus respuestas ante esta problemática planteada. ¿Okay? ¿Cuál será la opción correcta? Pero por sus opciones, por supuesto, ya estamos viendo y estamos ejercitándonos cada día más. Estos son ejercicios que les propongo a ustedes lo realicen todo el tiempo. Traten de indagar, de buscar, de crear preguntas similares, casos de la vida diaria de nosotros como docentes, de nuestra práctica docente, donde se pueden evidenciar un tema particular de estudio y una situación de aprendizaje con unas alternativas particulares para que ustedes puedan ejercitarse. ¿Okay? Espero sus respuestas, muy bien, excelente, ya están respondiendo. Ante esta pregunta tan interesante, ¿cuál estrategia podríamos sugerir al docente para revertir esa situación? Es decir, para hacer que los estudiantes presten atención a la explicación que están dando y sobre técnicas de estudio para que continúen su clase, porque no obtiene respuesta de los estudiantes, no prestan atención. En este caso, el tema que se está trabajando es el tema de la atención. ¿Okay? ¿Cómo lograr la atención de sus estudiantes a la clase en esta situación? ¿Ok? Su respuesta es excelente. Bueno, vamos a analizar cada una de las opciones o alternativas que tenemos. La opción A nos dice presentar el testimonio de un estudiante con mejores logros de aprendizaje. ¿Creen ustedes que con esta estrategia los estudiantes prestarían atención y lograrían trabajar el tema de técnicas de estudio? Ok, es una de las estrategias que sugerimos para responder este tipo de preguntas, es que precisamente aquellas alternativas que inmediatamente salten a la vista que no es una opción correcta, pues las descartemos. En este caso, una de esas alternativas es la opción A, que es totalmente descartable, dado que no tiene relación alguna con la actividad que se está presentando y la situación de atención que se está presentando sobre técnicas de estudio. ¿Ok? La opción B nos dice presentarles un video motivacional acorde con su edad cronológica. Presentarles un video, representaría una estrategia que haga que los estudiantes presten atención a la explicación del docente sobre las técnicas de estudio. Quizás no le prestarían atención a las técnicas de estudio, más sí al video. Hice un video motivacional, no es un video relacionado con el tema.
Entonces, hay que leer muy bien las alternativas que se nos presentan para no confundir opciones y luego dar la respuesta equivocada, una respuesta errada. Entonces, presentarles un video motivacional va a centrar su atención en las técnicas de estudio. Creemos que tampoco, ¿verdad? Entonces, la opción B también sería una opción descartable. La opción C nos dice leer un documento sobre técnicas de estudio en su libro de texto. Eso hará que presten atención. O en este caso, y ustedes han respondido bastante, han dado su respuesta, en este caso, la opción correcta es la opción D, que es propiciar la participación activa y el uso de algunas técnicas de estudio que les sean útiles. Es decir, cuando ya el estudiante se involucra en el aprendizaje, entonces hay una concentración y una atención sobre ese aprendizaje, mientras el estudiante no se involucre, no pertenezca al contexto, y la información que se esté dando esté aislada de sus intereses y necesidades, entonces por supuesto será mucho más difícil lograr la atención de nuestros estudiantes. Y si se les da una actividad práctica como el uso de algunas técnicas de estudio que les vayan a ser útiles, es decir, pertinentes para su aprendizaje, entonces de esta manera pues esta sería una de las estrategias que le podríamos sugerir al profesor Martín para que revierta la situación de desatención que tienen sus estudiantes ante su clase. ¿Okay? Excelente, felicitaciones a todos los que respondieron. Vamos con una última pregunta. Esta pregunta se las voy a dejar como una opción para que ustedes la manejen en su casa. Es una opción bastante interesante, bastante pertinente. Y bueno, veamos, en la clase de matemática el maestro Ramón, en primero de secundaria, están desarrollando el tema de las edades. Nos motiva con adivinanzas curiosas sobre el cálculo de edades de personas conocidas e incluso miembros de la institución educativa. Les comenta anécdotas sobre la importancia de aprender este tipo de temas e incluso videos. ¿Okay? Luego, el maestro propone situaciones problemáticas del contexto para que sean desarrollados con la ayuda de un compañero hábil en el área, pero monitorea a cada pareja y los apoya constantemente. Seguidamente se corrigen los problemas en la pizarra para que el maestro pueda constatar si los estudiantes han logrado comprenderlos. Poco a poco, ellos muestran mayores habilidades, así que deja una práctica para que resuelvan solos nuevos problemas. ¿Con qué actividades el maestro Ramón motiva intrínsecamente a los estudiantes para el desarrollo de su sesión de aprendizaje? La opción A dice, cuando deja solo a sus estudiantes para que resuelvan ejercicios con independencia y utilizando sus propias estrategias, una práctica con nuevos problemas sobre edades. La opción B, planteando problemas matemáticos de contexto real y usando adivinanzas, anécdotas y mencionando a personas conocidas por sus estudiantes, ya que genera interés y compromiso de sus estudiantes por aprender. O la opción C, cuando retroalimenta paso a paso a sus estudiantes y orientándolos en los problemas que les generen dificultades. La opción D, cuando designó que los compañeros más hábiles ayudan a otros compañeros en la solución de problemas. Como pueden observar, es una situación bastante amplia que toca diferentes estrategias y diferentes actividades que ha desarrollado el maestro, pero ¿cuál de esas actividades son las que hacen que se motive de forma intrínseca a los estudiantes durante el desarrollo de su sesión de aprendizaje? Recuerden una cosa, observen las palabras clave. En este caso, el docente los motiva con adivinanzas curiosas sobre el cálculo de las edades de personas conocidas, sobre miembros de la comunidad, en fin. Igualmente les comenta anécdotas, les comenta situaciones por las que él ha vivido relacionadas con el tema. Y también propone situaciones problemáticas del contexto, que les sean pertinentes y les sean inherentes al mismo estudiante. ¿Okay? De igual manera, una vez que le asignan las actividades, con la ayuda del compañero, monitorea. Está en constante supervisión y monitoreo de cada pareja, y no solamente, sino que también los apoya constantemente. ¿Okay? Corrige los problemas en la pizarra y
les deja una práctica para que la resuelvan solos, nuevos problemas. Entonces tenemos una serie de situaciones de aprendizaje con cuáles de estas actividades Ramón motiva intrínsecamente a los estudiantes. Bueno, vamos a dar la respuesta para que ustedes analicen por qué sería esa respuesta, cuál es la situación por la cual el maestro Ramón motiva, o cuál de esas actividades motiva el maestro a sus estudiantes de manera intrínseca. ¿Cuál de estas genera una motivación intrínseca de la serie de actividades que realiza Ramón? Bueno, vamos a dar la respuesta. Bueno, si ustedes pueden, vayan respondiendo al chat. Pero la idea es que ustedes analicen, piensen, ¿por qué la actividad, la respuesta correcta, pues es una actividad que genera motivación intrínseca? Respondan estas 4 opciones, ¿cuál sería la opción que ustedes consideran que es la actividad que genera una motivación intrínseca en los estudiantes? Hay varias actividades que realiza el maestro. ¿Cuál es aquella que le permite al estudiante motivarse, generar motivaciones intrínsecas? Entre las opciones, por supuesto que tenemos, cuando deja solo a sus estudiantes para que resuelvan ejercicios con independencia y utilizando sus propias estrategias para una práctica con nuevos problemas sobre edades. O la opción B, la actividad que los motiva intrínsecamente sería planteando problemas matemáticos del contexto real, usando adivinanzas, anécdotas y mencionando personas conocidas por los estudiantes, ya que genera interés y compromiso de los estudiantes por aprender. Quizás la opción con que el maestro Ramón motiva intrínsecamente a los estudiantes es la opción C, cuando retroalimenta paso a paso con sus estudiantes y orientándolos en los problemas que les generen dificultad. O la opción D, cuando designó que los compañeros más hábiles ayudan a sus otros compañeros en la resolución de problemas. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Cuál sería la actividad que motiva intrínsecamente a los estudiantes? Ya comenzaron a dar su respuesta, por favor. Respondan todos los que están en el chat, de ser posible que vayan dando sus respuestas. Analicen, miren, bastantes actividades que realizan. ¿Cuál será la actividad que les permite generar una motivación intrínseca? Bueno, les voy a dar la respuesta y analicen por qué sería esa la respuesta correcta. ¿Por qué esa actividad genera una motivación intrínseca? ¿Cómo lo van a analizar? Recuerden, ¿qué es la motivación intrínseca? ¿Cuáles son esos factores que influyen en la motivación intrínseca? ¿Y por qué esa actividad genera ese tipo de motivación en particular? ¿Ok? En este caso, y ustedes han dado también la respuesta, en este caso, la respuesta correcta es la opción B. Planeando problemas matemáticos del contexto real, usando adivinanzas, anécdotas y mencionando personas conocidas por los estudiantes, ya que esto genera interés y compromiso de los estudiantes por aprender. ¿Okay? Bueno, analicen muy bien esa respuesta y bueno, hasta aquí por ahora. Vamos siempre les digo, continúen formándose, aprendiendo, participando en esta comunidad de aprendizaje, corran la voz a nuevos participantes para que vuelvan a conectarse con nosotros y a formar esta comunidad tan bonita de aprendizaje que nos permite recordar, refrescar teorías pedagógicas. Igual manera, nos permite afianzar conocimientos aplicables para la prueba que van ustedes a presentar y también aplicables para nuestro ejercicio profesional. ¿Ok? Les digo, mire, excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender. Genera una motivación enorme por aprender. Esto lo dice Arturo Graf y para todos ustedes muchísimo éxito, muchísimas bendiciones, muchísimo éxito. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos.